Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos, soy Daniela Calleja, directora de Nuevas Emisoras en Viva. Bienvenidos al cierre de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza, en voz de los participantes del sector bursátil. El día de hoy nos acompaña Marité Chavira Mendoza, directora ASG de Citibanamex. Bienvenida, Marité. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Oye, Marita, estamos muy contentos de que nos acompañes en este último capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast. Y como cierre de este capítulo, un tema muy importante, muy relevante, pero sobre todo que todavía hay mucho que aprenderle y todavía hay mucho que está evolucionando, que es todo el tema de reporteo ASG. Existen mitos, existen realidades, existe información por aquí, información por allá, pero pues sí se ha hecho a nivel institucional un esfuerzo. Desde 1997 se creó el Global Reporting Initiative, que es el GRI, ¿no? Esto con el objetivo de sistematizar, estandarizar los indicadores de sostenibilidad, que hasta el día de hoy, tanto en Europa como en Estados Unidos, se han lanzado estos procesos de hard law y soft law en esta materia, ¿no? Entonces ya hemos vivido casi 25 años con este objetivo claro de equiparar esta información. Pero por otro lado, sale todo el tema de TCFD, el tema de SASB, el tema de PRI, la taxonomía aquí en México que se está realizando con Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, hay muchas iniciativas, hay muchos conceptos y al final se está tratando de llegar a una homologación a nivel global. Y quisiera que nos platicaras un poco primero, a ver, ¿qué es todas estas taxonomías? ¿Qué significan? ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué es lo que se ha llegado en consenso a nivel global? ¿Cómo lo vamos a aplicar en México? Entonces, primero vamos a resolver qué es cada uno de estos conceptos y después vamos a entrar más en materia para ver qué se está haciendo aquí en México. Perfecto. Pues sí, bueno, como dices, es como todo un meollo, ¿no? Y hay que ir separando ciertos temas, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, que el GRI es, digamos, como la base en la que muchas empresas utilizamos o nos basamos para poder hacer reporte. Okay. El reporteo lo que busca es la transparencia de la empresa. Entonces, primero separar que reporte o transparencia tiene que ver con reportar los resultados o avances de una empresa y en la segunda parte seguirá, pero bueno, la parte de la taxonomía tiene que ver mucho más con la parte de definir conceptos que te permitan darle un criterio verde o social, o en este caso sostenible, a un producto. Digamos que es más la contabilización de los productos. Entonces, ahorita me meto más en eso, pero reporteo, yo te diría GRI, por la razón por la que GRI se hace muy relevante y muchas empresas la empiezan a utilizar, es que tú vas con tus grupos de interés y hablemos de tus grupos de interés como cualquier empresa es tu consejo, tus accionistas, tus directores, tus colaboradores, tus proveedores, si trabajas en comunidades, tu comunidad, clientes, hasta reguladores, los más profesionales es tus mismos peers, ¿no? Con tus mismos competidores vas avanzando. Entonces, te acercas a ellos y tú les dices como empresa, ¿qué es lo relevante que yo debo de reportar? Por el sector en el que estoy, por la empresa que soy, ¿no? ¿Cómo te impacto a ti? Entonces tú como cliente puedes decir, bueno, a mí me interesa saber tus productos, pero a lo mejor el accionista es cómo has crecido. Entonces, eso hace GRI. GRI te permite generar esta materialidad y con base en eso tú decides, lo mejor es poder reportar y decir, estos son mis resultados, he avanzado en esto y lo he hecho bien o lo he hecho mal. Y bueno, ese es GRI, ¿no? Y cuando avanza GRI, muchos empiezan a utilizarlo. Además, GRI lo que te permite es, tienes ciertos indicadores por sector. Entonces, esta gran ventaja de tener un reporteo, ¿no? Es poder hablar lo mismo, ¿no? Entonces, con estados financieros, pues todos sabemos que tienes estados de resultados, balance, ¿no? Y lo que te permite el GRI es generar un reporte que no es no financiero. Más bien que viene con lo no financiero. Y luego viene SASB, y SASB lo que hace es darte una perspectiva del inversionista. Más que ver qué quieren tus grupos de interés, es
como inversionista, ¿qué te interesa de una empresa? ¿no? Ok. Entonces, aunque GRI tome en cuenta a los inversionistas, pues es solo un grupo de los muchos que pone. Pero SASB lo que hace es especializarte en el inversionista, que además le interesan, o sea, hay temas muy, a lo mejor no le interesa, pues, cómo haces mercadotecnia en tu empresa. Le interesa cómo inviertes, ¿no? Tus resultados, tu consejo, tu governance, o sea, como que toda esa parte. Entonces, SASB se vuelve muy especialista. Tiene también como definiciones por sector, pero está muy enfocado al inversionista. Entonces, más que, digamos, están en competencia o en contra, ¿no? Más bien se pueden sumar los dos y puedes realizar un informe completo con ambas metodologías, ¿no? De acuerdo, son complementarios. Exactamente. Entonces, una empresa necesita de los dos, sobre todo si es una empresa que tiene inversión o quiere jalar inversión. Exactamente. O sea, la realidad es que tú cuando eres una empresa que cotiza, te conviene SASB. ¿Por qué? Porque te va a preguntar cosas que ya tienes, ¿no? Y que a lo mejor reportaste en el informe que haces para salir a la venta. Pero sí recomiendas que todas las empresas, públicas o no públicas, se basen un poquito en esta metodología GRI o GRI. Totalmente. Y lo que yo lo que invitaría a las empresas en que lo hagan es que te permite ir avanzando. O sea, cuando tú empiezas a leer SASB o GRI, o sea, para la metodología, te da lineamientos. No hay alguien que venga no hay un juez que te diga, no, lo haces muy mal. Más bien, tú eres tu propio juez, tú vas avanzando y a lo mejor el primer reporte que haces te da la línea base para ir mejorando. Pero no quiere decir que lo tengas fatal, ¿no? Sino que te vas diciendo, oye, no tengo esta información, voy a empezar a medirla. Y a lo mejor el siguiente año ya puedo empezar a reportar algo. Y eso es lo que te permite esta metodología, tener criterios y no inventarte el hilo negro, ¿no? Entonces, esas son esas dos metodologías. Luego tenemos TCFD, que TCFD lo que te permite es, te da 4 recomendaciones de 4 pilares, ¿no? Que tú puedas hablar de los riesgos y oportunidades que tiene tu empresa en tu sector respecto al cambio climático. TCFD está enfocado al cambio climático. De acuerdo. De entrada. Luego te habla de gobernanza. ¿Cómo está preparado, cómo tu gobierno corporativo está informado de estos cambios climáticos? ¿Cómo toman decisiones de inversión o de crédito respecto a este cambio climático? Luego el tercer pilar tiene que ver con la estrategia que tú defines en tu empresa. Entonces, ya que hiciste un análisis de riesgos y oportunidades, pues haces una estrategia de hacia dónde te quieres ir en temas climáticos. Y finalmente es la parte de poder medirlo, ¿no? Y entonces ya tú pones metas, ¿no? Y objetivos a dónde quieres llegar en temas de cambio climático. Entonces, TCFD sí está mucho más enfocado a cambio climático, pero hoy que sabemos que es un tema muy relevante, digo, porque no tenemos el ASG, ¿no? Ambiental, social y gobernanza. Pero finalmente cambio climático ya es parte también de estos temas porque sabemos que nos va a golpear. Entonces, empezar a medirlo, pues te permite, pues, poder tomar decisiones mucho más completas, ¿no? Y finalmente, ya irnos a PRI y PRB. PRI son los principios de inversión responsable y PRB son los principios de banca responsable. Ok. Estos más que unas metodologías, que sí lo tienen, pero primero se dieron como un conjunto de expertos en el mundo, porque eso sí es a nivel global, son parte de la ONU, estas iniciativas. Y lo que hacen es poder definir entre expertos las mejores prácticas para cada uno de los sectores, ¿no? Que es la banca o la inversión. Entonces, lo que te permite es, todos sabemos, tienes una Europa muy avanzada en temas ambientales y de cambio climático, donde ya tienen taxonomías, metodologías, ¿no? Ya hasta tienen leyes, ¿no? Y tienes países, pues como Latinoamérica, bueno, más bien, no países, continentes como Latinoamérica, o tienes zonas como África, que a lo mejor no estamos tan avanzados, pero obviamente seguir las mejores prácticas de ellos pues, es lo mejor. Pero lo que hacen estos foros de PRI y de PRB es que te sientes con expertos y puedas discutir tu realidad, porque a lo mejor viene Europa y te dice, mira, estos son los mejores lineamientos y todos deberían de tener este reporte. La realidad a lo mejor en México es, pues no estamos tan allá, ¿no? Todavía nos falta que todas las empresas reporten, que todas las empresas de todos los sectores tengan claros sus estrategias de ambientales, sociales o de cambio climático. Entonces, lo que te permite PRB y PRI es empezar a estructurar, ¿no? Como país o como región, hacia dónde quieres llegar y cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Entonces, hay un reporte de PRB y de PRI donde
cuando tú firmas y te vuelves parte de esa iniciativa, tú te comprometes a poner por lo menos, por ejemplo, en PRB, que es la que yo sigo en donde estoy, es 2 metas, por lo menos una climática y una social, y yo voy a poner un objetivo y le tengo que dar seguimiento y lo tengo que reportar. Nosotros ya tenemos nuestro tercer año reportando y lo que permite es eso, ¿no? Poder decir, bueno, voy aquí, o sea, es una meta, no es a lo mejor una metodología, no es un reporte completo, sino que es te dan una tabla de reporteo y tú la completas y lo informas pues a este grupo, ¿no? Entonces, esa no es una metodología, ¿no? Y luego la taxonomía, que ese es otro tema, la taxonomía está mucho más enfocada a que te permita definir criterios para decir si algo es verde o social o sostenible, ¿no? Entonces, lo que te permite la taxonomía es que tú puedas decir, a ver, digo un ejemplo muy básico, pero es transporte, ¿no? Ok, tú puedes decir, yo voy a dar un crédito de transporte para una flotilla, la que sea. No es obviamente, pues si tú dices, voy a pagar taxis. Si pagas taxis, que todos son Tesla, ¿no? Eléctricos. O eléctricos, o que son híbridos. Claro. Obviamente eso sí puedes decir, bueno, esto es más verde, ¿no? Y sí la empresa, la que le voy a dar el crédito, está haciendo un esfuerzo y te va a decir cuánto va a ahorrar, cuánto hacen de viajes, cuánto ahorran de huella de carbono. Todo eso te lo puede dar la empresa que va a pedir eso. Obviamente, si yo pido de combustión normal, bueno, la que conocemos, ¿no? Obviamente, pues eso no puede ser verde. Entonces, lo que te empieza a permitir la taxonomía es que contablemente el banco que da el crédito o la Afore que mete la inversión o la casa de bolsa que decide etiquetar algo o que hace un fondo pueda decir, a ver, hay estos criterios. La ventaja de tener una taxonomía en México que sea a nivel gubernamental es todos vamos a usar la misma taxonomía. Entonces, ahora sí, todos vamos a saber que si yo estoy diciendo que es verde porque el transporte es verde, va a cumplir con los requisitos que todos conocemos. Exacto, o sea, por ejemplo, en este caso que pones es, oye, si una empresa está utilizando para movilizar a los colaboradores coches eléctricos, entonces es este tono de verde, ¿no? Pero ya lo definimos todos para México. Oye, y en esta otra industria o en este otro aspecto también se define un tono o bueno, más bien una tonalidad de qué tan verde o qué tan no verde es, ¿no? Sí, tal cual. Y además la taxonomía se está trabajando en algo como muy específico de ¿y qué gasolina utilizarías? O Claro. por ejemplo, ¿no? Diésel o no. O sea, sí lo que te permite esto es decir, porque, por ejemplo, ese es el reto, ¿no? Europa ya tiene una taxonomía. Claro que allá sí tienen, por ejemplo, el tema de los coches eléctricos. El reto en México es que falta mucha infraestructura todavía, ¿no? O sea, hay que empujarla, ¿no? Sí, entonces ¿no? hay que tropicalizar y encontrar en Exactamente. México qué es realmente lo que nos hace que podamos ser más verdes y qué realmente define que no seamos verdes, ¿no? Y que entonces las empresas tienen que empezar a cambiar y a movilizarse hacia lo que en México se define. Y creo que es un gran avance que está teniendo México y que creo que todos tenemos que conocer que va a existir esta taxonomía que se está definiendo para poder seguirla. Y ahora, a ver, también por ahí hemos escuchado el International Sustainability Standard Boards. ¿Qué pasa con ellos? Ellos han sacado ciertos documentos que desde la fundación de IFRS, me imagino que entonces tiene que ver con algo financiero. ¿Y dónde entra este nuevo Standard Board? ¿Cómo lo podemos usar acá en México y cómo hemos avanzado también en este sentido? Mira, el ISSB lo que está logrando, ese es el tema, ¿no? Tenías bueno, lo que ya platicamos, tenías GRI, tenías ASBI, y entonces lo que hace el ISSB es, a ver, vamos a definir una metodología global Ok. que te permita definir o reportar de manera que todos podamos entenderlo, ¿no? Entonces, lo que han hecho es, con estos documentos que han estado publicando, es empezar a definir, o sea, porque además el ISSB lo que ha incluido es las mejores prácticas de SASB, las mejores prácticas de GRI, las mejores prácticas de TCFD, y lo que ha permitido es decir, a ver, esto le funcionaría a todos, ¿no? Y es un poco lo que platicábamos antes, pero era, cuando tú hablas de estados financieros, ¿no? Tienes muy claro que es un ROA, ¿no? Es retorno sobre los activos o el retorno sobre el capital. Y eso todo el mundo lo entendemos. No importa si estás en China, México, Francia o Estados Unidos. Esa es la gran ventaja que tienes
con los estados financieros. Lo que está logrando, o sea, lo que quiere lograr el ISSB es eso, poder decir, la verdad, así per se no me sé términos todavía, porque no, pero que puedas decir un término y que todo mundo sepamos a qué te refieres, ¿no? O sea, o sea, este tema que tenemos, criterios ambientales. Bueno, ¿qué son criterios ambientales? Porque no es lo mismo un criterio ambiental para una empresa que se dedica al retail o para una financiera. Entonces, lo que necesitas es homologar datos, digo, como, bueno, eso sí sabemos, las emisiones GEI, ¿no? O sea, las emisiones de carbono, esas todo el mundo sabemos a qué te refieres. No te van a pedir lo mismo a una empresa de servicios que a una que fabrica productos, lo que sea, que tenga una fábrica, no te van a pedir lo mismo, pero todos sabemos que es un GEI. Claro. Y eso es lo que necesitamos lograr en sostenibilidad. Sí, creo que en temas de disminución de gases de efecto invernadero hay más avance porque quizás es más fácil definirlo y es más fácil medirlo. Creo que el gran reto, y es hacia donde también quería que nos platicaras también un poquito, o sea, ¿qué retos ves en todo esto, no? O sea, porque yo veo que el gran reto va a ser empezar a definir como estos ratios financieros, climáticos, sociales, y va a ser bien interesante poder empezar a medir todo eso y cómo realmente en cada industria también puede llegar a cambiar o vamos a empezar a tener parámetros dependiendo de las industrias y tú también como inversionista vas a saber, oye, este está abajo o arriba, porque hoy nos dicen, oye, esta empresa ha disminuido en tanto y no sabemos si es poco, mucho, cuál es el promedio de acuerdo a la industria. Creo que eso es súper interesante. Y por otro lado también, Mari, te hemos escuchado del Consejo de Estabilidad Financiera. ¿Qué pasa con el Consejo de Estabilidad Financiera? Tiene que ver con el tema de los riesgos, porque también, más allá también de medir todo el tema de ratios y de saber estos parámetros, es bien importante y todo este tema de ASG tiene mucho que ver en cómo las empresas van manejando los riesgos, tanto internos como externos, como climáticos, como sociales, dentro de los mismos colaboradores. Cuéntanos un poquito qué se ha logrado, cómo ha avanzado todo este tema de Consejo de Estabilidad Financiera y cómo ha favorecido a las empresas para la gestión de riesgos. Perfecto. Mira, a ver, hablando de los retos, ¿no? En la primera parte de la pregunta. Para, para mí, creo que lo dijiste muy bien y es muy claro. O sea, la parte ambiental, lo que ha permitido que avancen mucho, o sea, todavía falta, pero digamos que en la parte de medición sí ha avanzado. ¿Por qué? Porque sí es algo cuantitativo que puedes decir, bueno, ¿cuántos son los gases de efecto invernadero? ¿Cómo he mejorado? ¿Cómo no? O sea, todo este tema de crear escenarios, ¿no? En 1 grado, 2 grados centígrados, 4 grados centígrados y poder, o sea, la parte ambiental sí te permite de manera muy matemática poder llegar a un resultado. Creo que un reto súper relevante es el tema de los temas sociales, ¿no? O sea, el poder decir, o sea, no sé, no puede uno solamente decir, no, pues todo el sector de salud, por ejemplo, pero todo depende, ¿no? O sea, depende en realidad qué tanto es social o no. O la parte de educación, pues también no puedes decir que todo lo que esté en la educación es social. O el agro, como lo Sí, platicábamos. o el agro, ¿no? por ejemplo. El agro tiene sus retos porque aunque, pues es cómo lo estás haciendo. Si lo estás haciendo sostenible, si es una práctica que está cuidando los gases que tienes, pero también la gente que trabaja, el tema de las tierras. ¿Cuántas mujeres pueden ser dueñas de su tierra? O sea, es un reto en la parte social. Para mí es, digo, aparte de que me encanta ese tema y es en lo que más metida estoy, sí creo que es un tema súper relevante porque poder lograr en lo social medirlo va a ser un reto importante. Porque hoy tenemos cosas muy claras, ¿no? Equidad de género, si sabes cuando un crédito puedes ayudar o no a que mejore bueno, no sé, como no, bueno, que una mujer pueda recibir créditos, perdón, pero, ¿no? Que, o sea, promover que las mujeres reciban créditos, o sea, es muy fácil, es muy medible, porque pues nada más con que veas la cartera de que le dé el crédito, es mujer, adelante, ¿no? Eso es más medible. Pero este tema que decías del agro, pues ¿cómo vas a decir, bueno, si cuántas mujeres trabajaron o no trabajaron, si tienen, o sea, o el tema de los sueldos, ¿no? Que sí sea, que hoy con la nueva ley ayuda, ¿no? Esta parte de que ya no hay outsourcing, pero bueno, que les paguen bien, Entonces, eso es un reto. O sea, creo que lo social va a ser súper interesante y creo que el reto también, y ese es el principal reto con los dos temas, o sea, bueno, con los tres, ambiental, social y gobernanza, es que todos demos información. O sea, tener data suficiente para que, como bien lo dices, a lo mejor tú tienes hoy 3 empresas de un sector, del que tú quieras, ¿no?
que sí están dando información, pero hay otras 15. Entonces, sí tienes un promedio de 3, pero hay 15 más. O sea, no sabemos si estás bien o mal. O sea, el reto de poder tener datos nos va a permitir avanzar muchísimo, ¿no? O sea, la clásica de lo que no se mide no se puede mejorar, aquí es muy importante. Entonces, lograr que las empresas empiecen a medir, o sea, a dar datos y a dar información, eso va a ser súper relevante. O sea, para mí creo que eso es muy importante, ¿no? Clave, 100%. El tema de la transparencia es importantísimo. Totalmente. Y luego, la parte de la parte de riesgos, ¿no? Lo que creo que es esta parte que me hablabas del consejo, sí el gran reto, o sea, en México creo que sí hemos avanzado, nos falta muchísimo. O sea, sí creo que no podemos cantar victoria todavía en el tema de avance, pero sí cada vez más estamos siendo, o sea, la pandemia, digo, y no, seguro ustedes lo vieron igual que yo de claro, pero la pandemia sí hizo una reflexión en los inversionistas, o sea, en los mercados, sí estamos más preocupados por ver dónde invertimos o dónde compramos, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, o sea, tú como puede que no compres acciones, pero la decisión que tomas de compra entre un café y otro hace la diferencia. O sea, y sí puedes tú como consumidor decidir, oye, yo me voy por esta empresa que sí cuide el ambiente o no. O sea, es así de claro. Entonces, lo que ha hecho la pandemia o lo que hizo la pandemia, creo que sí fue levantarnos el chip y sí volverse como parteaguas de veras esto sí va en serio, no es una moda, o sea, es una realidad. Entonces, lo que ha permitido es que cada vez más seamos conscientes de los riesgos, ¿no? Porque además lo que te dice el TCFD no solo hay riesgos, también hay oportunidades y también esa es la realidad que están viendo muchas empresas. O sea, el poder entender cómo le va a pegar en poco tiempo, porque cada vez vemos mucho más, no sé, exceso de lluvia, sequía, huracanes, cada vez son más seguidos, ¿no? O sea, el poder tener claro eso, claro que también puedes decir, oye, pues voy a poner un negocio de casi, casi contra los huracanes, obviamente no, pero te empieza a dar una información que te permite mejorar otras cosas. O sea, no solo verlo como riesgo. Entonces, creo que hemos avanzado, falta mucho, porque por lo mismo, sigue faltando información, ¿no? Sigue sin tener a lo mejor o sea, como que la visión completa de un sector o de una ciudad, ¿no? Pero el que ya podamos decir, bueno, por ejemplo, los mapas de riesgo. Si las empresas cada vez hacen más mapas de riesgo, eso va a ayudar muchísimo, porque entonces sabes dónde están tus oportunidades, sabes dónde tienes que meter a la mejor más inversión o menos inversión en cierto momento, ¿no? Temas hasta de, por ejemplo, tener sitios, ¿no? Alternos, porque si pasa un huracán, pues que sepa que tu empresa no se pare y puedas moverlo a otro lado. O sea, eso creo que o sea, como que eso es lo que nos va a dar. Está avanzando, pero yo te diría que digo, la gran ventaja ha sido las empresas que cotizan, ¿no? Las empresas que sí están hoy en el mercado están avanzando mucho más rápido que quienes no. Entonces creo que, y digo, aunado al reto que decíamos antes, creo que lo que tenemos que lograr también en esta área es hacer de esto un tema que todos entendamos. O sea, por mucho tiempo siempre fue el especialista de sustentabilidad, ¿no? O el ingeniero ambiental experto en algo, o el área que a lo mejor eran 2 personas en una empresa grande o chica, no importa. Y lo que hoy necesitamos es que todo el mundo lo entendamos en una empresa. Exacto. O sea, hablar de esto, entender por qué, o sea, por qué el que tú sepas que va a llover mañana te importa o no. O sea, porque sí te puede cambiar el negocio, te puede cambiar el resultado, o sea, hasta en los eventos, ¿no? O sea, un evento de que te casas o no y si quieres que tu boda salga bien o no, si preguntas, ay, ¿es época de lluvia o no? ¿No? Entonces creo que la información te permite prepararte y creo que vamos por ahí, pero sí necesitamos como esta taxonomía que mencionabas nos va a ayudar, porque entonces, pues todas las empresas vamos a tener que entenderla, ¿no? Si quieres pedir un crédito, pues vas a tener que darle al banco tu información. Si no la tienes lista, pues entonces vete preparando y entonces ve viendo qué son los requisitos. Y creo que eso va a empezar a ayudar mucho y va a lograr que la gente, pues, sea su día a día, ¿no? 100%, creo que todos tenemos que ir para allá, lo tenemos que normalizar, nosotros mismos como consumidores, inversionistas, incorporar esto cada vez más en nuestra conciencia y poder ir hacia allá nuestras decisiones del día a día, tanto qué consumimos como en qué invertimos. Y bueno, ¿qué les digo como empresas, no? Ahí sí es bien importante la responsabilidad que tenemos como México a nivel país, pero también a nivel global.
Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, Marité. La verdad es que me encantó que pudieras estar con nosotros para platicarnos, clarificarnos sobre todas estas metodologías de reporteo, pero también qué es una taxonomía y cómo se está incorporando todo esto desde México, pero también a nivel global, los consejos que existen, cómo diferenciamos entre taxonomía y metodología. Y sobre todo, platicarnos de la experiencia como mucho más empírica de decir, oye, cómo podemos como sociedad transformarnos a través de las empresas, la importancia de la transparencia en los datos para poder también crecer como sociedad, pero también esta responsabilidad que tenemos de medir y de volvernos cada vez empresas más profesionales. Muchísimas gracias, Marité. Nos encantó que nos hayas acompañado, sobre todo en este cierre de temporada de Análisis Viva ASG. Ella es Marité Chavira Mendoza, directora ASG de Citibanamex. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like o en cualquiera de nuestras plataformas desde la que nos escuchan o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero de audio y video, Bartolomé Chanona. Les platicó Daniela Calleja y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.